Hola a todos, bienvenidos a la clase número 1 del sexto curso superior de inteligencia táctica en el fútbol profesional. Soy Javier López López, os saluda desde España. Para mí es un placer y un honor el iniciar este sexto curso sobre algo tan interesante, en mi opinión, como es la inteligencia táctica en el fútbol. A lo largo de estas 10 semanas vamos a analizar estos puntos. En el módulo 1, ¿qué es la inteligencia táctica individual? En el módulo 2 vamos a analizar la inteligencia táctica colectiva. Dentro de este módulo vamos a analizar 3 aspectos colectivos que en mi opinión son muy importantes: los modelos de juego, las estructuras posicionales o sistemas de juego y el diseño y organización de las acciones a balón parado, tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo. En el módulo 3 vamos a analizar todo lo relativo a la inteligencia táctica operativa y en el módulo 4 vamos a analizar la metodología de entrenamiento táctico cognitiva, que es uno de los elementos importantes y diferenciales de este curso. En primer lugar, vamos a tratar de dar respuesta a qué es la inteligencia táctica en el fútbol. Es la capacidad de adaptarse a la variabilidad del entorno con el objetivo de resolver de manera anticipada, rápida y eficaz las diferentes situaciones del juego individuales y colectivas que se pueden enfrentar durante la competición. En mi opinión, uno de los elementos más importantes que define el deporte del fútbol es el concepto de la variabilidad. Los jugadores de forma individual y los equipos de forma colectiva enfrentan durante el desarrollo del juego una serie de situaciones tácticas que vamos a desgranar en este curso. ¿Qué sucede con estas situaciones tácticas individuales y colectivas? Que si bien es cierto que se repiten a lo largo de un partido, nunca se repiten de la misma forma, de la misma manera, con el mismo entorno. Entonces, un elemento fundamental en el fútbol actual es que el jugador y el equipo tengan la capacidad de adaptarse al entorno variable que va a enfrentar durante el desarrollo del juego. Esa adaptación le va a ayudar al jugador y al equipo a poder resolver de forma eficaz, rápida y anticipada esas situaciones del juego que tiene que enfrentar. Por lo tanto, quedaros con esta idea: adaptación, variabilidad y entorno. Bueno, yo el balón hacia arriba, que paso el medio campo y hay como una especie de rebote y yo, tal y como me llega, pues le doy de tacón a Cesc. Yo se la paso a Jesús y veo a Torre un poco abierto en banda, que es el que recibe. Y veo a Andrés, que hace un desmarque a la espalda del lateral de ellos, y el balón no llega y lo rechaza. Me cayó a mí y al ver a Andrés allí, pues no digo que fue fácil, pero Andrés estaba en una buena posición a mí en diagonal para darle el balón. Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro. Intenta irse, se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el punto contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cesc, aparece de nuevo Navas, que se desfonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, hacia Iniesta, el rechace para Cesc, Cesc para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos para Iniesta. Bien, ¿por qué os pongo este video y la explicación que hacen los protagonistas de esta acción tan importante para España y para la selección española y para el fútbol español? Porque el elemento decisivo a la hora de podernos adaptar a la variabilidad del entorno es el verbo que estos jugadores más utilizan a la hora de describir la acción que acabáis de ver. Y ese verbo es el ver, ¿no? La capacidad de mirar, observar, analizar, como un elemento fundamental para podernos adaptar a ese entorno variable
al que nos enfrentamos constantemente durante el desarrollo del juego. Es uno de los aspectos que primero se debería de enseñar. Como el fútbol es un entorno al que se enfrenta el jugador, es un entorno variable, flexible, dinámico, con una serie de referencias que vamos a conocer en este curso, en constante movimiento, es importante el poder tener la capacidad de mirar, de observar, de analizar en qué situación me encuentro yo a nivel individual y en qué situación se encuentra mi entorno, mis compañeros, mis rivales, espacios, tiempos, etc. Como un elemento vital y fundamental para poder adaptarnos a ese entorno flexible y variable y de esta manera poder ayudar al jugador y al equipo a que resuelva de una manera más rápida, anticipada y eficaz esas situaciones del juego que va a enfrentar. Bien, nosotros en este curso vamos a analizar 3 tipos diferentes de inteligencia. La inteligencia individual, que es por donde empezamos. Vamos a empezar de lo más pequeño hacia lo más amplio, hacia lo más grande. La inteligencia colectiva y la inteligencia operativa. La inteligencia individual, lógicamente, hace referencia al futbolista. La inteligencia colectiva hace referencia a la coordinación que se van a generar entre nuestros jugadores para poder desarrollar el modelo de juego, para poder darle flexibilidad y dinamismo a la estructura posicional, para poder neutralizar y generar acciones a balón parado eficaces, que es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar en el módulo colectivo. Y la inteligencia operativa es aquella que nace del entrenador, que tiene en cuenta al jugador, que tiene por supuesto en cuenta a nuestro equipo y a nuestro oponente, con el objetivo de generar un plan de partido, un plan de acción que nos permita superar a la fuerza a la que nos enfrentamos cada fin de semana. Y no solo diseñar ese plan de acción, ese plan de juego, sino entrenarlo, desarrollarlo, potencializarlo durante la semana para que lógicamente cuando llegue el día de la competición nuestros jugadores y nuestro equipo lleguen perfectamente preparados para ese plan de partido que nosotros diseñamos en papel y entrenamos en el terreno de juego, nuestros jugadores lo puedan desarrollar de forma eficaz. Vamos a empezar analizando la parte individual. Dentro del análisis que vamos a hacer de la táctica individual en el fútbol, vamos a tratar de dar respuesta a estos apartados. ¿Qué es un jugador inteligente? ¿Qué características tiene un jugador inteligente? ¿Cuál es el proceso cognitivo? Aquí vamos a ver las 5 grandes etapas que en mi opinión tiene este proceso, partiendo del conocimiento, la percepción, la anticipación situacional, la toma de decisión y la ejecución. Vamos a ver que este es un proceso donde cada una de estas fases es importante, pero lo vamos a ver como un todo, y cómo ese todo empieza por la importancia que en mi opinión tiene el conocimiento. Vamos a analizar cuáles son las funciones tácticas individuales principales, cuáles son las situaciones tácticas individuales a las que se enfrenta un jugador durante la competición, qué fundamentos tácticos o qué herramientas tácticas individuales tiene el jugador a su disposición para poder resolver las situaciones de juego, y algo importante, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué debe de utilizarlas, qué importancia tienen los duelos 1 contra 1 en el juego colectivo, qué tipo de superioridades podemos crear para ganar este tipo de duelos en competición. Está más que demostrado que aquel equipo que sus futbolistas ganan con mayor frecuencia los duelos 1 contra 1 son futbolistas que ayudan a su equipo a ganar. Vamos a ver, por supuesto, la metodología de entrenamiento táctico-cognitiva orientada a la mejora de la táctica individual, y vamos a diseñar ejercicios y sesiones de entrenamiento para mejorar todos estos componentes de la táctica individual. ¿Qué es la inteligencia táctica a nivel individual? Es la capacidad que tiene el jugador para resolver de manera eficaz las situaciones de juego que enfrenta en competición. Estas situaciones de juego siempre están caracterizadas por una gran incertidumbre variable, aplicando de una manera lógica y racional las herramientas tácticas que tiene a su disposición, con un fin, con un objetivo: ejecutar las funciones encomendadas por el entrenador. Mirar, nosotros con los jugadores
y es una opinión muy personal, creo que nos tenemos que relacionar en 4 grandes niveles de aproximación. El primer nivel de aproximación habla de la necesidad de que el jugador, en función de la posición táctica que ocupa, y no solo de esa posición táctica inicial, sino de los movimientos que va a tener que ir realizando durante el desarrollo del juego, esos movimientos generalmente van a implicar el ir ocupando espacios diferentes a los de origen. Entonces es muy importante que el jugador conozca cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades en ataque, defensa, en las situaciones de pérdida, en las situaciones de recuperación del balón, en las acciones a balón parado. Entonces, el primer nivel de aproximación habla de esta necesidad, de que el jugador conozca en boca de su entrenador cuáles son esas funciones y responsabilidades que tiene dentro del entramado colectivo. El segundo nivel de aproximación habla de la necesidad de que el jugador conozca qué situaciones tácticas del juego implican el desarrollo de esas funciones, el desarrollo de esas responsabilidades. Es decir, a qué situaciones del juego se va a tener que enfrentar durante el desarrollo del juego para poder ejecutar esas funciones y esas responsabilidades. El tercer nivel de aproximación habla de la necesidad de que el jugador conozca qué herramientas tiene a su disposición para poder resolver estas situaciones del juego y, resolviendo estas situaciones del juego, ser capaz de cumplir de forma eficaz para los intereses del equipo con sus funciones y con sus responsabilidades. Y el cuarto nivel de aproximación habla de la necesidad de entrenar al jugador de forma individual para que, lógicamente, mejore la eficacia en el desempeño de sus funciones y responsabilidades, mejore la forma en la que resuelve las situaciones de juego y, por supuesto, cada día utilice de una forma más lógica y racional las diferentes herramientas que tiene a su disposición. Partimos de un conocimiento teórico que le tenemos que asignar al jugador para luego transformarlo en ejercicios potencializadores de estos elementos. Vamos a ver una función y una responsabilidad de un jugador, en este caso Jordi Alba. Jordi Alba, en el momento ofensivo, es un futbolista que tiene una función y una responsabilidad, entre otras, de dar mucha amplitud y mucha profundidad a ese carril izquierdo del FC Barcelona. Es un jugador que tiene la función de aparecer, de sorprender con esas incorporaciones que hace desde atrás y superar en velocidad la altura de la línea defensiva. Y de esta manera, con la sociedad que tiene, en este caso principalmente con Messi, poder romper la última línea del rival y a partir de ahí otras dos funciones en un espacio ya más cercano a la portería adversaria. Función número 1, asistir a sus compañeros para que puedan finalizar, y función número 2, ser él el que finaliza en aquellos escenarios donde reciba con espacio y tiempo, tenga un ángulo medianamente favorable para disparar y principalmente en el carril central no encuentra ningún compañero perfectamente desmarcado. Fijaros cómo se va a adaptar él a la variabilidad del entorno en dos acciones muy parecidas, pero donde el entorno que hay alrededor de Jordi Alba es diferente. En esta primera acción recibe un pase profundo a lo que yo denomino el carril centrolateral en el corazón del área, un pase que, unido a su movimiento en profundidad, le ha permitido al Barcelona y a Jordi Alba recibir el balón detrás de la línea defensiva del equipo adversario. Jordi Alba tiene espacio, tiene tiempo, tiene la portería cerca de él, tiene cierto ángulo de disparo y algo muy importante, a su alrededor, vamos a dejar correr un poquito el vídeo, a su alrededor no hay en este momento ningún compañero desmarcado. Él levanta la cara, analiza su entorno y una vez que analiza este entorno ve que el 21 está marcado, no le puede entregar la pelota con claridad para que pueda rematar, y los que vienen por detrás de él, bueno, pues este jugador número 2 le impide dar un pase a este futbolista,
Analiza también la posición del portero, repito, tiene cierto ángulo de disparo y en este caso decide finalizar. Un golpeo seco, alto, arriba, que impide la acción defensiva del portero. Aquí lo veis. Se adapta al entorno. En este caso, se reconoce como finalizador y no como asistente de sus compañeros. ¿Por qué? Porque básicamente no hay ningún compañero en el área en mejor situación que él mismo para poder finalizar esta acción. Vamos a ver ahora otra acción muy parecida, donde va a recibir un balón en profundidad, prácticamente en el mismo espacio anterior, pero él lo va a resolver de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el entorno es diferente a la acción anterior. Aquí lo vemos, la acción primera, vamos a ver ahora la segunda acción. Ahí lo veis, vuelve a recibir prácticamente en el mismo lugar. La defensa contraria está un poquito más cerca de él en cuanto a lo que es la altura de la línea defensiva. Y ahora sí, en el corazón del área, en el punto de penalti, aparecen compañeros libres de marca que él, con su capacidad de análisis y gracias a su visión periférica, es capaz de reconocer como hombres libres y en este caso asume una función de asistente, no tanto de finalizador y sí de asistir a sus compañeros. Bien, pues esto es la inteligencia táctica, resumido en dos imágenes. La situación es la misma, recibe el balón detrás de la línea defensiva con cierto espacio y cierto tiempo. En la primera situación, después de analizar el entorno, se reconoce como finalizador y en la segunda acción, después de reconocer el entorno, se reconoce como jugador que debe asistir a gente que está en el eje central y que posiblemente tengan más posibilidades de finalización. La situación es la misma, lo que cambia es el entorno. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos jugadores que reconozcan ese entorno al que se enfrentan y a partir de ahí decidan qué es lo más eficaz y favorable para él y para su equipo. ¿Qué características tiene un jugador inteligente? La primera de ellas, que es fundamental, es que conoce e interpreta de forma correcta el juego, es decir, tiene conocimiento cognitivo sobre el deporte que practica. El segundo elemento importante es que anticipa las situaciones tácticas que va a enfrentar. Tercer elemento importante es que percibe su situación y las variables que la rodean. Toma decisiones en fracciones de segundo. Esas decisiones que toma, como habéis visto en la imagen, las ejecuta de forma eficaz. Cuando decidió disparar, la ejecutó de forma eficaz, gol, y cuando decidió asistir, dio un pase de calidad al compañero para que pudiera hacer la finalización. Y por último, el jugador inteligente tiene mucha experiencia acumulada. Es un jugador que tiene mucho conocimiento táctico, fruto de la exposición que ha recibido durante los entrenamientos. Vamos a analizar cada uno de estos apartados, de estos ítems. Muy bien, fútbol, hay situaciones. En el primer aspecto vamos a hablar del conocimiento cognitivo. ¿Qué sería para mí muy importante con respecto a nuestros jugadores? Que más allá de jugar, conozcan el juego. Muchos jugadores juegan y tienen un alto conocimiento del juego y otros jugadores no. Enseguida detectamos estos jugadores, pues por ejemplo, como veis en la imagen, Xavi, Iniesta. Yo en mi etapa de asistente en el Club Deportivo Lugo recuerdo con mucho cariño a un jugador en Segunda B en España que hace poquito era el entrenador del Bilbao, que era Garitano, y ver jugar a ese futbolista, ver cómo se movía en el terreno de juego, cómo lideraba a sus compañeros, etc. Yo en ese momento ya detectaba que sería un grandísimo entrenador, porque se veía mientras jugaba el conocimiento que tenía sobre el deporte que practicaba. Bien, es muy importante que nuestros jugadores tengan conocimiento a nivel individual, que es lo que estamos analizando en este caso, cuáles son las funciones y responsabilidades principales, tanto de su posición como a la del entorno que lo rodea. ¿A qué situaciones tácticas se pueden enfrentar los jugadores durante el desarrollo del juego? ¿Qué herramientas realmente tienen a su disposición y cuándo, cómo, por qué y para qué deben de utilizarlas? Es decir, debemos de tratar de nutrir al jugador de la mayor información táctica posible, porque eso al final se traduce en conocimiento. Y ese conocimiento
va a ser la base de la inteligencia. Cuanto más conocimiento tenemos sobre una determinada materia, la que sea, en este caso el fútbol, lógicamente más posibilidades vamos a tener de poder desempeñarnos en este deporte de forma eficaz. Vais a escuchar a un jugador hablando de fútbol y hablando de dos coordenadas que en este deporte son fundamentales: espacio y tiempo. Es que el contrario también te sale de esa presión y te han metido en campo contrario, pues ya estás en campo contrario, ¿no? En ese momento, ¿dónde está el espacio? Supongo que la defensa vendrá a tu campo, ¿no? El espacio está detrás de la defensa, ¿no? ¿Y por qué no, teniendo a Neymar, Suárez y Messi, podemos aprovechar ese espacio? Si tú le llamas contraataque, pues oye, pues a lo mejor es un contraataque. Para mí es aprovechamiento de espacio. Yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo, ¿vale? Si hay espacio, si Messi está en un espacio que no hay nadie, tiene tiempo para pensar. Entonces se convierte en muy peligroso. Si no tiene tiempo para pensar y no tiene espacio, pues se convierte no en uno más, porque es capaz de driblarte a 3 o 4, pero se lo complica mucho más. Y yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo. Hay gente que habla de contraataque, de ataque rápido, de lo que tú quieras. El vocabulario tú lo pones como a ti te gusta. Yo prefiero decirle, mira, el espacio está allí, o el espacio está allí. El espacio está aquí y el tiempo lo tendrás tranquilo. No, quédate aquí, no vengas a buscarlo. Quédate aquí y ya te lo llevaremos el balón. A mi modo. Bien, vais a ver a lo largo de este curso que tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo, estas dos variables, espacio y tiempo, son fundamentales para entender y comprender la lógica interna del juego. Da gusto siempre escuchar a un jugador hablar de fútbol y hablar con este criterio y con este conocimiento, ¿no? Y esto es algo que debemos de impulsar en nuestros equipos de trabajo. El que realmente siempre haya momentos para que tratemos de enriquecer el conocimiento táctico de los jugadores. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil entrenarlos cuanto más conocimiento tengan sobre el juego y la lógica interna de este deporte. El segundo elemento importante es que el jugador inteligente anticipa las situaciones que va a enfrentar. Bien, básicamente y de forma resumida, podemos decir que existen 8 situaciones tácticas individuales. Lógicamente, luego, estas 8 situaciones tácticas individuales hay que llevarlas a diferentes zonas, a diferentes espacios del terreno de juego, a diferentes posiciones en las que se van a reproducir. Desde el punto de vista ofensivo, reconocerme como el siguiente receptor. ¿Qué significa esto de reconocerme como el siguiente receptor? Entender y comprender que en función de la situación del hombre con balón, de su orientación corporal, de la presión o no que pueda estar ejerciendo en un momento determinado el rival directo, etcétera, yo, que estoy sin balón, posiblemente sea el futuro receptor del jugador que tiene la posesión del balón en ese momento. Si yo tengo la capacidad de entender y comprender que el que tiene la pelota me la va a entregar a mí, bueno, pues ya dependiendo de si estoy marcado, si estoy desmarcado, pues actuaré en consecuencia para prepararme y recibir el balón en las mejores condiciones posibles. Otra situación es atacar siendo el poseedor del balón. Una tercera situación, hablamos de tránsito, de tener a no tener, es decir, el momento exacto en el que dejamos de ser el atacante con balón y nos convertimos en un atacante sin balón, ese tránsito. Y otra situación muy importante en el fútbol, porque es la que durante más tiempo vamos a estar desarrollando, es atacar sin ser el poseedor del balón. Desde el punto de vista defensivo, reconocer que mi par es el siguiente receptor, es decir, reconocer que el jugador que invade mi zona, si estamos haciendo un marcaje zonal, o el rival directo que me asignó el entrenador, si estamos haciendo un marcaje hombre a hombre, pues reconocer que ese jugador al que yo estoy defendiendo y que en este momento no es el poseedor del balón, puede o va a ser el futuro receptor de la pelota. Y como va a ser el futuro receptor del balón, ¿por qué? Por la situación en la que se encuentra el hombre con balón, por su orientación corporal, etc. Esos son elementos, herramientas que nos dan pistas de hacia dónde va a dirigir el balón el jugador que lo posee. Pues me preparo, ¿no? Defender al atacante que ya tiene el balón en su poder, defender al atacante que deja de tener la posesión del balón y defender al atacante que no tiene la posesión del balón. Bueno, pues el jugador inteligente es capaz de anticipar la situación que va a enfrentar y se prepara
se prepara para que cuando esta situación se produzca, evidentemente pueda resolverla de una forma más eficaz. Siendo importante estas situaciones individuales, son muy importante también la transición entre cada una de ellas. Al igual que en el aspecto colectivo, en el fútbol actual las transiciones ocupan un papel muy importante, en el aspecto individual también existen transiciones entre cada una de estas situaciones de juego. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos situacionales. Por ejemplo, aquí veis a nuestro protagonista anterior, Xavi, pues reconociendo que tal y como está colocado Busquets, el jugador con balón en este caso, él y la orientación corporal que tiene y hacia quién mira el jugador con balón, pues posiblemente es el siguiente receptor. Este futbolista lo tiene un poquito complicado porque el jugador de blanco anula la línea de pase y el que está cerca y en disposición de poder recibir el balón es él. ¿Qué hace? Se prepara. ¿Cómo se prepara? Pues mirando a su alrededor, de manera que cuando el balón vaya hacia él, pues tiene claro si va a ser un jugador acosado o va a ser un hombre libre. Como se reconoce como acosado, pues rebota la pelota y juega el primer. Mirad, aquí tenéis una de las características principales de un jugador que se reconoce como el siguiente receptor. En este caso aquí lo veis, cómo levanta la mano. ¿Por qué él se puede sentir o se puede reconocer como el siguiente receptor? Bueno, por la orientación corporal del jugador con balón. Fijaros cómo está colocado prácticamente en diagonal hacia él. La visión que tiene el jugador con balón. En este caso es un jugador con balón libre, que no tiene presión. Y él se reconoce como un hombre libre. Como se reconoce como un hombre libre, no hace ningún movimiento. Sí llama la atención del jugador con balón. ¿Por qué? Porque ahora mismo este futbolista no tiene ningún defensor cercano. Es un jugador libre en este caso. Y pues aquí veis una forma, ¿no?, de reconocernos, ¿no?, de llamar la atención del hombre con balón, levantando la mano para que nos vea, ¿no?, esa situación. Hay otras veces que el jugador se reconoce como el posible receptor y está marcado. Entonces, en ese caso, pues sí habría que iniciar movimientos para desmarcarnos de ese rival que nos quita espacio y tiempo y poderlo conseguir, ese espacio y tiempo, desmarcándonos del rival para poder recibir el balón en las mejores condiciones. En este caso, el hombre con balón no lo reconoce como el siguiente receptor y, bueno, busca otras alternativas. Aquí lo veis, como el pase al final va sobre otro jugador. Bien, vamos a ver otra acción donde, fijaros lo que está haciendo en este momento. Uno de los aspectos más importantes durante el desarrollo del juego es aprender a reconocer mi situación y las variables que me rodean cuando el balón viaja de un compañero a otro. Este momento en el que el balón, como veis aquí, no tiene dueño, en este momento el balón no tiene dueño. El balón va de Messi a Iniesta. Y en este trayecto, en este mismo momento el balón no tiene dueño. Va a tener un dueño, que en este caso va a ser Iniesta, pero en este momento no tiene ningún dueño. Estos tránsitos de balón son los que deberían de aprovechar los 22 jugadores para reconocer su situación y su entorno. Aquí veis a Iniesta levantando la cara, mirando. ¿Para qué? Para reconocer su situación y su entorno. Su entorno son sus compañeros, los adversarios, en qué espacio del terreno de juego va a recibir el balón, si lo va a recibir como un hombre libre, si lo va a recibir como un jugador acosado. Y a partir de ahí, como reconoce su entorno y anticipa la situación, va a dejar de ser el hombre con balón para convertirse en el jugador con balón. Aquí lo veis, mira, observa, recibe y ya cuando recibió ya tiene la siguiente jugada en su mente y lógicamente la ejecuta. Aquí veis otra acción, reconocerme como el siguiente receptor. Fijaros aquí cómo la acción es diferente. Aquí Xavi se reconoce como el siguiente receptor, pero está marcado. Hay un rival que está muy cerquita de él. Entonces, aquí lo veis. Fijaros la orientación corporal de Messi, hacia quién mira Messi, en qué situación se encuentra con un poquito de espacio y tiempo. Fijaros en qué situación se encuentra Xavi. Xavi se reconoce como el siguiente receptor, pero a diferencia del caso anterior del jugador que levantaba la mano, Xavi en este caso sí tiene un rival cerca. Por lo tanto,
si quiero recibir el balón en mejores condiciones, tengo que ser capaz de anular el marcaje de este rival. ¿Cómo? Bueno, pues mediante, en este caso utiliza los cambios de ritmo y los cambios de dirección en su carrera para desmarcarse de su par, aparecía delante y ahora aparece detrás, y poder recibir el balón en mejores condiciones, con espacio y tiempo, en este caso para finalizar. Bueno. Vamos a analizar estos aspectos ampliamente. Algo muy importante, en mi opinión, y que quiero transmitiros, es que la inteligencia táctica no es solo una virtud ofensiva, es también o puede ser una virtud defensiva. Creo que nosotros tenemos que tratar de formar jugadores equilibrados, completos, para que puedan resolver esas situaciones del juego. Algunas son ofensivas, algunas son defensivas. Entonces vais a ver el mismo concepto de percibir mi situación y mi entorno en un jugador que defiende. Aquí veis un futbolista que, en función de la orientación corporal del jugador con balón, de cómo está el entorno, reconoce que este jugador va a ser el siguiente receptor, va a dejar de presionar o defender a un jugador sin balón para saltar a defender al jugador con balón, y también se prepara. ¿Cómo se prepara? Mirando a su alrededor, mirando si detrás de él hay algún hombre libre, y fijaros la forma de correr, fijaros como aquí, mientras la pelota viaja, lo que hace este jugador mira, lo que tiene de frente ya lo tiene claro, ahora necesita saber cómo está su entorno detrás de él. ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, pues para gustos, ¿no? El mejor jugador del mundo está aquí entre líneas, y evidentemente no va a ser la misma forma de saltar a presionar a este jugador teniendo un hombre libre detrás de él que no teniendo. Entonces, fijaros cómo va a venir a presionarlo. Cómo va a orientar su entrada para evitar el pase sobre el hombre libre. Fijaros cómo obliga al jugador con balón pues, a ir elimina esta línea de pase y lo obliga a ir, pues, lateralizar el juego, jugar en diagonal al sector alejado. Es decir, hay inteligencia táctica también en el aspecto defensivo, y es importante que nuestros jugadores pues, reconozcan estas situaciones. Bueno, aquí veis cómo quizás sea la acción más clara que conozcamos, ¿no? de anticipación, ¿no? La anticipación defensiva, ¿no? Evidentemente, la anticipación defensiva se basa mucho en anticipar, reconocer que el jugador al que yo estoy defendiendo es el siguiente en la cadena de pases del rival, y anticipar, eliminar esa posibilidad de que este futbolista reciba el balón. Ahí lo veis, la anticipación desde el punto de vista defensivo. Bien, otra cualidad importantísima del jugador inteligente es percibir su situación y las variables que la rodean. Hemos visto que hay 8 situaciones tácticas individuales que vamos a analizar muy en profundidad en la clase número 2 y en la clase número 3. Esas situaciones no siempre se producen con el mismo tipo de entorno. Por ejemplo, yo puedo ser el atacante con balón. A veces tendré espacio y tendré tiempo. A veces seré el poseedor del balón y no tendré espacio y no tendré tiempo. A veces recibiré el balón y seré un hombre libre. A veces recibiré el balón y soy un jugador acosado. A veces cerca de mí hay compañeros que están desmarcados. A veces cerca de mí todos mis compañeros están marcados. A veces lejos de mí tengo jugadores desmarcados, compañeros desmarcados, y a veces no los tengo. A veces recibo más cerca o más lejos de la portería adversaria, más cerca o más lejos de mi propia portería, etc. A veces recibo dentro, a veces recibo fuera. Es decir, las variables que rodean esa situación, atacar con balón, son múltiples. A veces recibo el balón en el minuto 90 y vamos ganando 1-0 y no voy a reaccionar igual que si vamos perdiendo 1-0. Es decir, todas estas variables y muchas más que vamos a conocer en el curso son fundamentales, y ahí es donde radica la inteligencia, en la capacidad de adaptarse
a mi situación y a las variables que la rodean para realmente resolver la situación con la variable que la rodea en cada momento de forma eficaz, de forma favorable. ¿Qué elementos nos ayudan a percibir las variables que me rodean? La anticipación visual. Como visteis en las imágenes, la anticipación visual es tratar de recoger información sobre la situación que voy a tener que enfrentar. Nos sirve también el aspecto auditivo, a través de la comunicación. Esa comunicación nos puede ayudar también a percibir nuestra situación en nuestro entorno. Por ejemplo, si yo soy central y le doy el balón a un jugador que está entre líneas y yo veo la acción de frente, mientras el balón viaja, le puedo dar información a mi compañero. Él la va a recibir a través del aspecto auditivo y le va a ayudar a percibir, por ejemplo, que está solo o que está acosado. Y la parte del tacto, de tocar, que sobre todo en las acciones defensivas dentro del área, para fijar al rival y reconocer dónde está, o en las acciones a balón parado, donde vemos claramente cómo los defensores buscan fijar a sus pares, etcétera, para tratar de defender de forma más eficaz. La visión periférica, que es un elemento fundamental, como habéis visto, es algo que deberíamos de enseñar, ¿no? Que mientras el balón va en tránsito, todos los jugadores miren, observen su situación y el entorno que los rodea. Todos, los que están cerca del balón, los que están a media distancia, los que están lejos, que aprovechen ese tránsito donde el balón no tiene dueño para analizar. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a resolver mejor las diferentes situaciones que posteriormente van a tener que enfrentar. La anticipación visual, auditiva, kinestésica, la visión periférica, básicamente son herramientas que nos ayudan a reconocer nuestro entorno. Balón, compañeros, adversarios, espacio, tiempo, etcétera. Elementos que vamos a analizar en profundidad en las siguientes clases. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de... Hay mucho debate sobre la parte consciente, la parte inconsciente del juego. Yo siempre comento que necesitamos una sinergia entre estas dos partes. Cuando la gente trata de hacer similitudes entre jugar al fútbol y conducir un coche, jugar al fútbol y una bicicleta, y cómo la parte inconsciente o automática, ¿no?, nos ayuda a conducir o nos ayuda a pedalear, nos hablan de meter las marchas, pisar el embrague y de cómo esas acciones están prácticamente automatizadas y las hacemos sin pensar. Cuando hablan de andar en una bicicleta, pues hablan de pedalear y nos dicen que esas acciones prácticamente las hacemos sin pensar. Evidentemente, desde que el corazón de un jugador late, sus pulmones respiran, pues ya estamos hablando de una parte inconsciente, ¿no? Dentro de ese todo que forma parte del ser humano y en este caso del jugador, pues hay una parte que no controlamos directamente, ¿no? Pero hay una parte que es muy importante y donde la parte consciente nos tiene que ayudar. Cuando nosotros conducimos un coche, la parte consciente nos ayuda a reconocer la situación de nuestro coche en el carril y el entorno que nos rodea. Y evidentemente, en función de cómo va variando ese entorno, nosotros vamos tomando decisiones. ¿Por qué? Porque si no reconocemos ese entorno que nos rodea y que es flexible, que es variable, evidentemente, y perdonadme la expresión muy española, nos vamos a pegar una hostia terrible. Lo mismo pasa con la bicicleta. Solo comparar la diferencia que habría entre pedalear en una bicicleta estática a pedalear en una bicicleta en la calle, ¿no?, donde nos enfrentamos a coches, a peatones, etc. Si no reconocemos nuestra situación y el entorno que nos rodea, pues la hostia que nos vamos a meter es terrible. Y esa parte siempre va a ser consciente. Entonces necesitamos crear una sinergia entre estos dos aspectos que son tan importantes dentro del cerebro del jugador. Aquí vais a ver dos imágenes de un futbolista que juega entre líneas. Cuando tú juegas entre líneas tienes una función importante, que es tratar de conectar a los jugadores más retrasados con los jugadores más adelantados. Dentro de esa función hay dos situaciones principales, que es cuando tú recibes el balón, hay situaciones o momentos donde estás libre entre líneas y por lo tanto debes de tratar de girar y atacar con un pase, con una conducción, la línea siguiente, o situaciones también donde tú estás acosado
y a lo mejor la acción, si tienes referencias de frente a ti que están libres, pues debe ser rebotar el balón, o si estas referencias no existen detrás de ti, pues tratar de hacer una acción individual que permita darle continuidad al juego. Entonces vais a ver lo que es un jugador que no percibe su situación y el entorno que lo rodea, y como no percibe su situación y el entorno que lo rodea, responde de una manera inadecuada, y vais a ver un jugador ante la misma situación, ante el mismo entorno, reaccionar demostrando que sí es capaz de percibir primero su situación y después el entorno que lo rodea y respondiendo de una manera totalmente diferente y mucho más eficaz. Vamos a ver la acción. Ahí lo veis, jugador entre líneas. Bueno, pues aquí veis un jugador entre líneas que va a recibir un balón. Es un hombre libre, como vais a ver aquí en la imagen. Ahí lo veis. Por delante, estos jugadores han sido rebasados por el pase del compañero. Es un pase fantástico, un pase que elimina 4 o 5 rivales y que pone a este futbolista delante de la última línea del rival, de la penúltima, perdón, porque está el portero, con espacio y tiempo para poder girar, voltear y, bueno, buscar otro tipo de acción. Él no es capaz de reconocer que está libre, que es un hombre libre. Evidentemente, pues le ha fallado la anticipación visual, posiblemente le ha fallado la comunicación de sus compañeros. Evidentemente, el perfil que él tiene en el terreno de juego es de espaldas a la portería, no tiene un perfil lateralizado que le permita ver de dónde viene el balón y hacia dónde tiene que dirigirlo. Es un jugador de enlace, por lo tanto, tiene que tener en su mirada, tiene que ser capaz de tener los que están detrás de él y también tiene que ser capaz de ver los que están delante de él. Y, lógicamente, para tener esa capacidad, pues necesita una buena orientación corporal que le permita tener una visión clara de lo que hay detrás y delante de él. No tiene esa capacidad y rebota la pelota de frente. Y vamos a ver ahora otro jugador ante la misma situación, pero sí tiene esa capacidad de percibirse a sí mismo. Aquí lo veis, el mismo balón, entre líneas. Y él sí es capaz de reconocerse. Primero él como un hombre libre, es decir, como un jugador que tiene cierto espacio y cierto tiempo. Y además, pues es capaz de reconocer las variables que lo rodean. Es decir, es capaz de reconocer al 9 entre central y lateral y su intención, que es picar en profundidad. También tiene por aquí por la banda, que lo vais a ver ahora, un compañero que viene en avance totalmente libre. Y bueno, ahí veis la diferencia, ¿no? La diferencia entre un jugador que se percibe a sí mismo y el entorno que lo rodea y un jugador que no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad o no la demuestra en este momento concreto. Bien, dos formas. Un poco es una imagen creo que muy clarificadora sobre la importancia que tiene esta parte consciente del juego, de percibir mi situación personal y las variables que la rodean. El jugador inteligente toma decisiones en fracciones de segundo. Este es otro aspecto fundamental. Evidentemente, cada vez hay menos espacio, cada vez hay menos tiempo para que el jugador resuelva esas 8 situaciones tácticas individuales con todas las variables que las pueden rodear, que evidentemente es lo que hace que este deporte cada vez tenga una complejidad más alta. El proceso para tomar decisiones empieza por recibir información a través de nuestros sentidos. Hemos visto que la vista, el oído y el tacto son elementos que nos ayudan a recibir información. Esa información que recibimos hay que analizar las variables balón, espacio, tiempo, compañeros, rivales. Ese análisis siempre está precedido por una gran incertidumbre táctica y por una gran presión espacio-temporal. Al final, el fútbol es un deporte de equipo donde compartimos el espacio de juego con nuestros rivales, nos mezclamos, nos interrelacionamos unos con otros, compartimos espacios comunes y, lógicamente, al compartir esos espacios comunes, nos quitamos espacio y tiempo. Y eso es lo que hace que este deporte tenga tantísima complejidad. Si siempre tuviésemos espacio y tiempo para jugar o para recibir el balón, pues lógicamente no habría tanta dificultad para resolver estas situaciones de juego. Una vez que recibimos información y la analizamos, la tenemos que interpretar. Hay diferentes elementos que nos ayudan a interpretar de forma más eficaz
esta información y este análisis que realizamos. La motivación que tenemos en cada momento, la memoria operativa, es decir, qué cantidad de veces he enfrentado estos estímulos que en este momento me toca vivir, las experiencias previas, que está muy relacionado con el punto anterior, los hábitos o patrones positivos, ahí somos muy importantes los entrenadores desde etapas tempranas, de ir creando hábitos y patrones positivos, y la parte de comprensión táctica. Por eso os decía hace un momento que la parte del conocimiento sobre el juego es importantísima. En la imagen anterior, un jugador demuestra tener una gran comprensión táctica sobre cuál es su función, cuál es su responsabilidad ante esa situación de juego, de recibir el balón entre líneas. Tiene un patrón muy positivo. ¿Cuál es el patrón positivo ahí? La orientación corporal, que le permite ver a los compañeros que están detrás de él, que en ese momento eran los poseedores del balón, y también le permite ver lo que tiene delante de él. Evidentemente, me imagino que a través de los entrenamientos y de las retroalimentaciones que le han ido nutriendo desde edades tempranas, ha ido adquiriendo ese patrón positivo, esa orientación corporal, esa comprensión de sus funciones y responsabilidades, tiene esa acción con sus variables muy metida en su cabeza por el volumen de repeticiones, y además, bueno, pues es un futbolista que en ese momento está jugando en el Bernabéu, es un partido que a todo el mundo motiva a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas ayuda, ¿no? Ayuda a que interpretemos de forma más eficaz la información que recibimos y las variables que la rodean. Y por último, seleccionar una decisión, donde hay una serie de parámetros que lógicamente nos ayudan a seleccionar la mejor decisión. El talento técnico que tenemos. Hay decisiones donde no nos relacionamos con el balón y por lo tanto la velocidad física puede ser un elemento crucial a la hora de decidir. El resultado deportivo está muy relacionado con el último punto, si tenemos que arriesgar más o menos. Vale, saque de esquina en el minuto 90, ganando 1-0, pues a lo mejor nos vamos al banderín de esquina y tratamos de conservar el balón. ¿Por qué? Porque no necesitamos asumir riesgo en ese momento. Perdemos 1-0, saque de esquina, pues la forma de ejecutar ese saque de esquina o de decidir cómo hacemos ese saque de esquina es totalmente diferente porque vamos perdiendo y tenemos que arriesgar. Minuto 80, vamos ganando 2-0, pues a lo mejor mucho pase horizontal, mucho pase hacia atrás, mucha conservación de balón. Arriesgamos menos. Minuto 80, vamos perdiendo 2-0, pues tenemos que dar muchos más pases hacia adelante, tenemos que romper líneas, tenemos que tratar de progresar, tenemos que tratar de llegar a la fase de finalización y el riesgo que asumimos es más elevado. Bueno, pues también es un factor, al igual que el estado del terreno del juego, la climatología en algunos casos, la altura, bueno, aspectos climáticos que también pueden influir, por supuesto, en las decisiones a tomar. Aquí lo veis, decisiones en fracciones de segundo. Todas estas decisiones y las transiciones que os decía antes que se producen entre las diferentes situaciones de juego son fundamentales también para poder resolver este tipo de acciones. Por lo tanto, hay una presión muy fuerte en este deporte. Bien, otro aspecto muy importante es la ejecución. Evidentemente, de nada sirve todo el proceso anterior si la acción final, la que nos permite, en combinación con todas las demás, resolver de forma eficaz una situación de juego, pues no la desarrollamos de forma favorable. ¿Qué herramientas nos ayudan a resolver de forma eficaz las diferentes situaciones del juego? Bueno, por un lado tenemos que muchas de estas situaciones del juego las resolvemos relacionándonos con el balón desde el punto de vista ofensivo o contra el balón desde el punto de vista defensivo. Y por lo tanto hay una técnica resolutiva que es la que nos permite que esa relación con el balón nos ayude a resolver de forma anticipada, rápida y eficaz la situación del juego que enfrentamos. Repito, no todas las situaciones del juego requieren el uso del balón. No todas las decisiones que tenemos que tomar a lo largo de un partido están relacionadas con el balón, pero aquellas que estén relacionadas con el balón,
la conducción, el control orientado, el pase, todas sus variables, el tiro, las cintas que acompañan la conducción, el regate, las entradas, las anticipaciones, las interceptaciones, los despejes, etc. Todo este tipo de acciones ofensivas y defensivas en las cuales necesitamos relacionarnos con el balón. Necesitamos que esa técnica nos ayude a resolver la situación de juego. La velocidad gestual, que sobre todo va a ser muy importante en las acciones sin balón. Hay muchos movimientos que hacemos sin balón. Por ejemplo, esos movimientos que hace Jordi Alba para, en carrera, ganar la espalda de la línea defensiva que veíamos en la primera acción. Pues lógicamente, si soy rápido en esos movimientos, pues tengo la posibilidad de recibir el balón con más espacio y más tiempo que si no lo soy. Quizás si no soy tan rápido, a lo mejor el defensa me anticipa o corta la acción, o ya no llego a superar esa altura de la línea defensiva como veíamos en la imagen. Entonces, en aquellas acciones donde la resolución tenga que ver con el desplazamiento en el terreno de juego, acciones sin balón principalmente, o acciones donde voy a recibir el balón y me reconozco como el siguiente receptor, la velocidad, el factor velocidad es importante. La parte coordinativa, que lógicamente nos va a ayudar a ejecutar de forma eficaz todo tipo de acciones con y sin balón, acciones de relación, la coordinación espacio-tiempo, ojo-mano, ojo-pie, ojo-mano en el caso del portero, ojo-pie en todos nosotros, etcétera, pues que lógicamente van a ayudar a que exista una eficacia alta en la resolución de las acciones con y sin balón. Muy importante la autoconfianza. Si creo que hay una característica que es importante en el jugador inteligente, es la seguridad y la confianza que tienen en sí mismo. Y por supuesto, la atención y concentración en el juego, que lógicamente nos ayuda a que esa información que recibimos sea información de calidad, sea información veraz de lo que realmente está pasando a nuestro alrededor, y es un elemento fundamental en la fase perceptiva, en la fase de anticipación, en la fase decisional y en la fase de ejecución. Bueno, pues aquí veis acciones donde la eficacia, la velocidad. Y por último, el jugador inteligente se siente preparado. Aquí veis una imagen, un gol fantástico de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid contra la Juventus. De un lado veis el golazo y del otro lado veis la sesión de entrenamiento previa a ese partido, donde curiosamente pues, se captó esta imagen, ¿no? Se capta esta imagen del propio jugador haciendo exactamente la misma acción o muy parecida en un entrenamiento. 3 o 4 ideas fundamentales para ayudar a que el jugador se sienta preparado. El entrenamiento deben ser simulaciones de los contextos propios del juego real. Es decir, debemos de crear ejercicios donde el jugador enfrente estas situaciones del juego con todas las variables que la pueden rodear y que a través de estos contextos de entrenamiento donde generamos simulaciones del juego, que el jugador vaya construyendo esa memoria operativa de la que hablábamos, esos patrones positivos mediante la información que nosotros le damos, refuerzos positivos, correcciones activas con medios visuales, auditivos, kinestésicos, que realmente ayuden al jugador a entender y comprender el porqué y para qué de las cosas, ¿no? El cuándo, el dónde, el cómo, el porqué y para qué de las cosas. Entonces creo que es un elemento también importante porque esa preparación, pues lógicamente nos da confianza, nos da seguridad, nos da autoestima a la hora de enfrentar esas funciones y esas responsabilidades que nos asigna el entrenador, nos da seguridad, confianza en esas situaciones de juego que voy a tener que tratar de resolver durante el desarrollo del juego, y también nos va a dar seguridad y confianza en las herramientas que tenemos que utilizar para desarrollarlas. Bien, esto en cuanto a las características de un jugador inteligente. Vamos a hablar ahora de un elemento que es fundamental, en mi opinión, que es con lo que vamos a terminar esta primera clase, y que es el proceso cognitivo. Primero, ¿qué es? Y luego vamos a tratar de analizar las diferentes fases de este proceso. Es el conjunto de habilidades intelectuales necesarias para, primero, obtener conocimiento y, segundo, saber utilizarlo para interactuar con el entorno que nos rodea. Insistí hace un momento de la necesidad que tenemos de darle mucha información al jugador a nivel teórico del conocimiento de la lógica interna del juego. ¿Por qué? Porque ese conocimiento le va a ayudar a él a interactuar con ese entorno flexible, variable, al que se va a enfrentar durante la competición. Son cognición procesos como el aprendizaje, la memoria,
el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción de entornos variables como un medio para tomar mejores decisiones. Como veis, todos estos aspectos, aprendizaje, memoria, razonamiento, resolución de problemas y percepción de entornos variables, son elementos fundamentales en el juego. El objetivo final es que los jugadores, a través del entrenamiento, pasen de saber hacer una acción concreta. Esa acción concreta puede ser física, técnica, coordinativa, de relación, a comprenderla y a relacionarla con la variabilidad del entorno, adquiriendo el conocimiento necesario para aplicarla de forma eficaz en el lugar, en el momento, en la situación y para el fin adecuado. Es decir, nosotros tenemos que tratar de que nuestros jugadores sepan hacer cosas. Sepan conducir, sepan hacer un control orientado, tengan una buena orientación corporal, sepan pasar, sepan entrar, sepan anticipar, sepan hacer una cobertura, sepan hacer una basculación, sepan hacer un sprint por fuera, por dentro del rival, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, acciones concretas. Pero es muy importante, es mucho más importante que creemos una sinergia entre eso que sabemos hacer y el cuándo, cómo, por qué, para qué tenemos que hacerlo. Y eso es lo que busca el aspecto cognitivo. El trabajar esa sinergia entre las acciones concretas y el cuándo, cómo y por qué, para qué desarrollarlas. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, uno de los elementos fundamentales de este deporte es la adaptación al entorno variable. ¿Qué objetivos tendría el entrenamiento del proceso cognitivo? Facilitar conocimiento para que el jugador entienda la lógica interna del juego, esto es fundamental. Reducir el umbral temporal entre la percepción y la ejecución. Hemos visto que todo este proceso se desarrolla en fracciones de segundo y necesitamos reducir el umbral. El tiempo que transcurre entre que percibimos y ejecutamos. El tiempo que transcurre entre que percibo la situación y anticipo la situación que voy a enfrentar y el tiempo que yo necesito para resolverla. Entonces necesitamos reducir ese umbral. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de reducir este umbral, la jugada va por delante de nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que ir marcando el ritmo de la jugada. Aumentar la velocidad y precisión en la ejecución del proceso. Necesitamos que este proceso sea mucho más rápido y mucho más preciso. Y aumentar la eficacia en la resolución de las diferentes situaciones tácticas que el juego va a enfrentar en competición, que el jugador va a enfrentar en competición. ¿Cuáles son las fases del proceso cognitivo? La primera empieza por el conocimiento. Generalmente hemos estudiado 3 fases: percibir, decidir y ejecutar. Para mí ese es un proceso incompleto. Lo vais a ver ahora en imágenes, como si no tengo conocimiento, mi percepción se ve limitada. Cuando yo tengo mucho conocimiento sobre la lógica interna del juego, mi percepción se ve beneficiada, porque sé perfectamente cuáles son los estímulos a los que tengo que prestar más atención y cuáles no. Entonces tenemos conocimiento cognitivo, que en el aspecto individual es conocer funciones y responsabilidades, situaciones con todas sus variables, herramientas que tengo a mi disposición, entender y comprender cuándo, cómo, por qué, para qué utilizarlas, conocer el reglamento de la competición, el reglamento de juego. Vale, algún entrenador, a Lillo, yo le leía unas declaraciones que decía que el mejor libro de táctica y metodología era el reglamento de juego, ¿no? Y es uno de los aspectos con los que estoy de acuerdo con él, ¿no? Y hay muchos jugadores que juegan y ni tan siquiera conocen el reglamento de competición. Lógicamente, si no tenemos conocimiento sobre las funciones, responsabilidades, situaciones, herramientas, reglamento, etc., la forma en la que percibimos lo que pasa a nuestro alrededor es deficitaria. Entonces, primero el conocimiento, como un elemento fundamental que nos va a ayudar a percibir mejor mi situación y mi entorno. Después viene la capacidad de anticipar las situaciones que vamos a enfrentar, donde las transiciones que yo os comentaba hace un momento entre una situación y otras es fundamental. Tomar decisiones que nos ayuden a resolver esa situación de juego que estamos enfrentando y ejecutar. Vamos a ver 2 acciones, una a balón parado y otra en juego dinámico. Y vamos a ir viendo cómo estas diferentes etapas del proceso se van a ir viendo reflejadas en los jugadores. Y cómo, por ejemplo, la falta
de conocimiento cognitivo va a afectar a todas las demás. Mirad, este es un partido de tercera división en España, donde un equipo va a hacer un saque de meta y sabéis que con el cambio de regla hay atacantes que pueden ingresar al corazón del área y el balón está en movimiento en el momento que rueda. Con la regla anterior, los atacantes tenían que estar fuera del área, salvo el portero o el que ejecutaba el saque de meta, y el balón estaba en movimiento cuando salía del área. En juego, perdón, cuando salía del área. Bueno, pues fijaros lo que va a suceder. Cómo la falta de conocimiento de los jugadores del equipo blanco sobre un aspecto del reglamento de juego afecta a la forma en la que perciben la incorporación al área de los jugadores del equipo rojo. Y como también el mejor conocimiento del reglamento del equipo rojo afecta a cómo perciben, anticipan, deciden y resuelven esta situación de juego. Esto no es una cámara oculta, esta es una realidad de un partido de fútbol de tercera división en España. ¿Veis? Saque de meta, los jugadores dentro del área, los rivales no pueden ingresar hasta que esté en movimiento, el balón ya está en juego, ya se movió, está en juego, y ahí veis, se queda parado el jugador de blanco, no actúa, el de rojo anticipa y resuelve. Y fijaros lo que pasa, todo el equipo blanco protestando y todo el equipo rojo festejando. Aquí veis cómo el conocimiento influye en la percepción. Sin conocimiento, nuestra percepción es deficitaria. El jugador de blanco, como en ese momento no tiene el conocimiento de que el balón está en juego en el momento que rueda, no ve como una amenaza que el jugador de rojo ingrese al área, le quite la pelota y meta gol. Decide quedarse parado y no actúa, no interviene. Al revés, el jugador de rojo, como sí tiene el conocimiento de que el balón está en juego, anticipa y rápidamente, ante la pasividad del portero y los dos centrales del equipo blanco, finaliza. Entonces, el elemento conocimiento es fundamental. Sin él, nuestras percepciones se ven limitadas. Y todo lo demás, pues lógicamente, decidimos mal, anticipamos mal y ejecutamos mal. Fijaros cómo ellos ejecutan levantar la mano y protestar en vez de entender y comprender que lo que les tocaba ahora es evitar que el de rojo hiciese gol. Vamos a ver ahora una acción dinámica, mucho más igualada, mucho más neutra, ¿no? Esta es la realidad también. Lo otro era un poquito una exageración de algo que sucedió, pero para que entendieseis de forma clara, ¿no?, cómo el conocimiento cognitivo de todo lo que tiene que ver con el juego nos ayuda a percibir y por qué es tan importante ese conocimiento. Y ampliar esas etapas del proceso cognitivo que todos hemos estudiado y analizado, ¿no? La percepción, decisión y ejecución. Bueno, aquí tenemos una acción partido, minutos finales, y bueno, vamos a analizarlo un poquito más en profundidad. Tenemos una situación de 1 contra 1 aquí en el carril centro-lateral, tenemos defensor y delantero. Conocimiento. Primero, las funciones de cada uno. El delantero, lógicamente, tratar de encontrar una posición favorable para rematar. El defensa, tratar de evitar que haya hombres libres en el área que puedan recibir un posible centro del jugador que tiene el balón. Y luego, aquí el jugador número 5, pues tratar de encontrar espacio y tiempo para tirar o para asistir, que son sus funciones. Y el jugador que lo presiona, evitar que el hombre con balón tenga espacio y tiempo para poder disparar o para poder asistir. A partir de ahí, dos situaciones: atacante con balón contra defensa, atacante con balón; atacante sin balón contra defensor directo. Funciones, responsabilidades. Vamos a ver lo que pasa. El 5 está presionado en todo momento, pero logra, y fijaros la anticipación, ¿no? La anticipación del 15 sobre el 4. Generalmente vemos muy bien las anticipaciones defensivas, ¿no? Pues aquí veis una anticipación ofensiva. El 15 entiende que si se queda detrás del 4, ante la situación de su compañero que está presionado, en caso de centro no va a poder recibir el balón,
y decide cambiar de ritmo, cambiar de dirección y en el momento exacto, con el timing exacto, adelantarse al 4 para poder anticiparse y poder resolver la situación de juego. Bien, esto es conocimiento cognitivo también, es decir, saber cuáles son mis funciones, mis responsabilidades, saber leer la situación del juego que me toca enfrentar y las variables que la rodean, anticiparme, ejecutar. Y al final, la diferencia entre ganar y perder un partido. Los pequeños detalles. Por eso es muy importante que todo este proceso empiece, en mi opinión, con el conocimiento del juego. Bien, esto lo vamos a ver muchísimo más en profundidad en la parte de las estructuras posicionales. Pero bueno, vamos a ver un pequeño análisis ahora de las diferentes funciones tácticas que existen, de forma breve y de forma muy resumida. Tenemos el equipo ofensivo. Dentro del equipo ofensivo tenemos 3 subespacios. Yo le llamo el anillo 1. El anillo 1, desde el punto de vista ofensivo, es el jugador con balón. El anillo 2 es el entorno que lo rodea a corta distancia. Jugadores que están cerca de él, por delante, si es que los hay, a los lados o por detrás, si es que los hay, ¿no? Por ejemplo, el portero, pues generalmente detrás del portero no hay nadie y el hombre más adelantado cuando recibe un balón profundo, pues delante de él, de su equipo no tiene a nadie, ¿no? Pero bueno, como norma general, anillo 1, el jugador con balón, anillo 2, los jugadores cercanos. Dentro de esos jugadores cercanos vemos los que están delante, detrás y en la línea. Y el anillo número 3, que son los jugadores alejados, ya sea detrás, en línea o delante del jugador con balón. El jugador con balón lo vamos a situar en diferentes zonas del campo: zona de iniciación, zona de creación y zona de finalización. ¿Qué funciones podrían tener en cada una de ellas? Bueno, pues en la zona de iniciación, básicamente conservar la pelota o asociarse, es decir, conducir o pasar. En la fase de creación, conservar la pelota mediante acciones de conducción, 1 contra 1, etcétera, o asociarse, pasar el balón. Y en la fase de finalización añadimos una posibilidad más, que es la de finalizar. Lo visteis ahí con Jordi Alba: finalizar, asociarse o conservar el balón, darle continuidad al juego conservándolo mediante conducción. El anillo número 2, los jugadores cercanos. ¿Qué funciones le podemos dar a los que están detrás y cerca del anillo 1? Apoyar por detrás, proteger espacios de jugadores que se incorporan de atrás hacia adelante. Los que están en línea, apoyos diagonales o ocupación de espacios libres. Y los que están por delante, apoyar por detrás de la línea de presión, ocupar intervalos defensivos entre una línea y otra del oponente, moverse para fijar o recibir libres detrás, delante o al lado de su par. Esto lo vamos a analizar luego en el aspecto individual. Y por último, el anillo número 3, los jugadores que están lejos. Por ejemplo, cuando Jordi Alba está finalizando, cuando Jordi Alba está asistiendo en las 2 primeras imágenes que os puse, ¿qué hacen los que están lejos detrás? El portero, los centrales que no se incorporaron al ataque, etcétera. Bueno, pues equilibrio, mantener el equilibrio en distancias del equipo y vigilar a los rivales y a los espacios alejados al balón. Los que están en la línea, fijar en amplitud, ocupar espacios libres. Y los que están, cuando estamos iniciando el juego, por ejemplo, cuando el portero está iniciando el juego, ¿qué hacen los más alejados, que son los delanteros? Bueno, pues fijar en amplitud, profundidad, ocupar espacios libres. Desde el punto de vista defensivo, tenemos también 3 anillos. El anillo número 1, que es el jugador más cercano al atacante con balón. Tenemos luego el anillo número 2, los jugadores cercanos al que está defendiendo al hombre con balón. De esos jugadores cercanos puede haberlos por delante, por detrás o en la línea. Y por último, el anillo número 3 con los jugadores alejados, que pueden estar por detrás, en línea o por delante. La defensa del jugador con balón en la fase de organización, básicamente temporizar para dar tiempo al reagrupo del equipo. En la fase de presión, en algunas situaciones que vamos a estudiar en la clase 2 y 3, orientar y temporizar, y en otras situaciones orientar y tratar de entrar y recuperar directamente el balón. Y en la fase ya de defensa de área,
orientar y temporizar en ciertas situaciones, orientar y entrar en otras situaciones, dependiendo de las variables que rodeen el anillo número 1. Los jugadores cercanos al defensa del jugador con balón. Los que están por detrás, funciones de cobertura y marcaje. Los que están en línea, funciones de cobertura y marcaje. A partir de ahí podrían aparecer las permutas. Y los que están por delante, replegar para hacer el 1 contra 2. Hacer una presión con 2 jugadores contra el hombre con balón. O evitar que el hombre con balón pueda jugar hacia atrás y nos puedan cambiar el sentido del juego. El anillo número 3, los jugadores que están lejos del que está defendiendo al atacante con balón, los que están por detrás, marcaje y vigilancia, los que están en la línea vascular y vigilar, y los que están por delante, mantener el equilibrio y vigilar rivales y espacios. Todo esto lo vamos a analizar mucho más en profundidad en la clase 2, 3 y 4. Bueno, pues vamos a ir viendo, vamos a ver una imagen bonita de principio a fin, una jugada de ataque. Bueno, pues con todas esas variables, ¿no?, de las que estamos hablando. El anillo número 1, ahí lo veis, jugador con balón y el que lo presiona. El anillo número 2 con los jugadores que están cerca, ya sea por delante, por detrás o en la línea del hombre con balón, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo. Y bueno, el anillo número 3 por los que están lejos. Y algo muy importante también, el tránsito que se va produciendo dependiendo del movimiento del balón, cómo estos anillos van cambiando de protagonistas, ¿no? Por ejemplo, ahora el anillo número 1 es Kroos y el jugador que lo quiere defender, ahora es Benzema y el jugador más cercano, ahora es Isco y el más cercano, y lógicamente a medida que vamos moviendo el balón de un espacio a otro, los protagonistas de cada uno de estos anillos van cambiando. Entonces, el tránsito entre cada uno de estos anillos y el tránsito entre cada una de todas estas funciones, pues también es muy importante en el desarrollo del juego. Es importante estos conceptos de los anillos y de los espacios de juego, porque luego cuando nosotros llevemos esto a la metodología, bueno, pues vamos a hacer ejercicios para el primer anillo con sus variables, para el primer y segundo anillo con sus variables, y ejercicios también para el primero, segundo y tercer anillo con sus variables. Tratando lógicamente de fortalecer todas las funciones y responsabilidades que van teniendo los jugadores en cada momento. Al final, fijaros como una acción colectiva, que en este caso va a acabar en gol, desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista defensivo, que van a acabar encajando un gol, la cantidad de funciones y responsabilidades individuales que se han tenido que coordinar, en un caso para tener éxito y en otro caso para fracasar en el intento de neutralizar al equipo con balón. Bien, dependiendo de las secuencias del juego, pues esta fue una secuencia del juego muy larga, donde lógicamente hubo infinidad de acciones individuales. Hay otras secuencias de juego que son muy cortas, donde lógicamente el volumen de participantes y de acciones pues es mucho más reducido. Hablábamos de funciones básicas, hablemos ahora de situaciones tácticas individuales, ¿no?, que ya comenté antes por encima: reconocerme como el siguiente receptor, atacar con el balón, transitar de atacante con balón a atacante sin balón, atacar sin balón, reconocer a mi par como el siguiente receptor, defender al atacante con balón, defender el tránsito de atacante con balón a sin balón y defensa del atacante sin balón. Simplemente unas imágenes para que reconozcáis estas situaciones, que repito, en la clase 2, 3 y 4 pues las vamos a analizar muy en profundidad. Reconocerme como el siguiente receptor, atacar con el balón. Fijaros cómo este jugador, que es atacante con balón, tiene espacio, tiene tiempo, está por el carril centro lateral, va en dirección al portero. Y bueno, su función es finalizar por la posición que ocupa o asistir. Y fijaros cómo antes de tomar la decisión, pues mira, mientras la pelota va en conducción y no está pegada a su pie, como mira lo que pasa a su alrededor. Y antes, ahí veis cómo mira,
ve que no hay nadie aquí. Es un poco el caso de Jordi Alba antes, ¿no? Que llega a una posición un poquito más escorada, más dentro del área, y levanta la cara, ve que no hay nadie dentro y, bueno, asume el otro rol, ¿no? El rol de finalizador. Aquí veis como incluso ve la posición del portero y el tránsito, por ejemplo, en una pared, atacar sin balón, lo que va a hacer el 15, y fijaros cómo es el tránsito. Estas situaciones no se producen de forma aislada, es decir, la transición entre cada una de ellas es fundamental. Aquí veis, por ejemplo, como el 15 se reconoce como el siguiente receptor, es atacante sin balón y acaba siendo atacante con balón, es decir, lo que os decía hace un momento. Estas situaciones son importantes, pero también es muy importante la transición entre cada una de ellas. Fijaros cómo el 15 aquí va a pasar por 3 de las 4 situaciones, y si queréis hasta las 4, ¿no? Porque mete el gol y, bueno, después del gol hace una acción muy bonita, pues que es celebrarlo, ¿no? Y eso también es... no se queda parado, no se queda estático. Entonces aquí lo veis cómo se reconoce. Aquí hay 2 jugadores que podrían recibir el pase del número 5, el 15 y el 11. Entonces cualquiera de los dos, fijaros cómo miran, los dos están mirando el estatus de su compañero. También el 4 y el 3 están mirando dónde están sus rivales directos, ¿no? En este caso, en esta acción. Fijaros cómo el 4 lo mira, lo viene a marcar, el 3, luego ya discutiremos si tiene mejor o peor orientación corporal, etc. Fíjate ahora como el 15 se reconoce ya como el siguiente receptor, como está marcado y el hombre con balón está presionado y es una situación además de 2 contra 2, pues decide desmarcarse, tratar de desmarcarse. Se reconoce, ahora ahí veis cómo cambia de ritmo y dirección, estaba detrás, aparece delante el 4. Fijaros lo que os decía antes del aspecto de kinestésico, ¿no? De tocar. ¿Vale? Tocar es una forma de fijar, de reconocer. Entonces, es un elemento importante, sobre todo en este tipo de acciones, dentro del área, ¿no? Donde con la mano pues trato de reconocer y tener información de dónde está mi rival, en este caso directo. Y ahí veis cómo pasa de ser el atacante sin balón a ser el atacante con balón. Desde el punto de vista defensivo, reconocer a mi par como el siguiente receptor. Aquí lo veis muy claro en las anticipaciones defensivas. Defender al que tiene el balón. Fijaros la importancia de hacer la entrada cuando el balón va en tránsito, cuando el balón no está pegado en el pie del compañero, entradas de frente, entradas laterales. Saber cortar las paredes, ya sea pues haciendo la carga y en su origen o replegando por el carril, por la línea interior con el jugador que toca y se mueve. Defender al atacante sin balón. Fijaros en esta acción un poco lo mismo, ¿no? Cómo son todas las transiciones, ¿no? Es decir, las situaciones del juego no son aisladas, ¿no? Una se van encadenando con otras y entonces el tránsito entre cada una de ellas es muy importante. Fijaros en esta acción, es una jugada muy bonita, en este caso del Barça, y fijaros cómo el que va a dar el pase de gol, el que va a asumir un rol de asistente, ¿no? A los que finalizan, fijaros cómo pasa por varias situaciones individuales. La primera, aquí lo veis, fijando y en este caso ocupando espacios libres, tratando de atraer a Sergio Ramos para que haya opciones interiores. Sergio Ramos no cae en esa fijación. Ahora se gira Xavi, en el momento que se gira Xavi, ¿cómo levanta la mano? Está solo, por lo tanto en este caso no tiene que hacer, no tiene que desmarcarse de nadie, lo que tiene que hacer es ocupar un espacio libre. Y fijaros cómo primero se reconoce como el siguiente receptor, ahora el balón va hacia él, ahora se mueve y ocupa el espacio libre un poquito más profundo para recibir más cerca de la portería adversaria, atacante sin balón, ahora la pelota le cae a atacante con balón, en este caso pues va a hacer el conducir, cintar y tratar de eliminar, y finalmente asiste. Y el tránsito, ¿no? Asiste y rápidamente pues va a celebrar el gol con su compañero, ¿no? Que es el tránsito que más nos gusta a todos cuando logramos hacer un gol. Ahí veis cómo hay 4 situaciones individuales
Y no es que suframos una o vivamos una y se acabó, no, es que el tránsito entre cada una de ellas también es fundamental, tanto desde el punto de vista ofensivo como desde el punto de vista defensivo. Bien, ¿qué herramientas nos ayudan a resolver estas situaciones? Que repito, esto lo vamos a analizar con mucha más profundidad en las siguientes clases. Reconocerme como el siguiente receptor, análisis de entorno, percibir mi situación, compañeros y adversarios, la comunicación visual, gestual, el tema de la visión periférica, etc. Atacar con balón, control orientado, conducir, cinta, regate, pasar o finalizar, el tránsito de tener a no tener, importante el tema de la orientación corporal, el tránsito de tener a no tener, pasar y moverme para romper una línea, finalizar y atacar un rebote, perder y reaccionar de manera inmediata a la pérdida. Para atacar sin balón hay muchas herramientas, estar estático en profundidad, estar estático en amplitud, cuando somos jugadores que formamos parte del tercer anillo, moverme para fijar a mi par, moverme para ocupar espacio libre, moverme para desmarcar de mi par, moverme para fijar a un par, principalmente cuando formamos parte del segundo anillo o del tercer anillo cuando el hombre con balón tiene espacio y tiempo. Reconocer a mi par como el siguiente receptor, analizar el entorno, situación, compañeros adversarios, anticipar, defender al atacante con balón, orientar, temporizar y entrar, utilizar la carga, el tránsito de defender a jugador con balón a sin balón, cortar la carrera, desactivar la pared o replegar manteniendo la línea interior y ganar el balón dividido, y en la defensa del atacante sin balón, orientar, marcar, anticipar, vigilar e interceptar. Vamos a ver esto en imágenes de forma muy resumida. Bueno, reconocerme como el siguiente receptor, esta acción lo vimos muy claro antes, en este caso como estoy marcado me desmarco. Reconocer si recibo el balón con espacio y tiempo, si recibo acosado. Atacar con balón, la conducción, el pase, la finalización. Conducir, aquí vemos pase corto, pase largo, el control orientado, la conducción, la cinta, el regate para fijar y eliminar a mi par, el pase, el tránsito de tener a no tener, dar un pase y romper una línea. Ahí veis como con el pase elimina a 3 jugadores. Ahí cuando los entrenadores, cuando jugábamos de pequeños, nos decían toca y muévete, ¿no? Bueno, pues la importancia que tiene, ¿no? Fijaros como ahora mismo hay aquí 3 jugadores entre balón y portería, toca, cambia de ritmo y con la carrera los elimina a los 3 y permite además que el que recibió la pelota tenga un hombre libre cerca para poder relacionarse con él y en este caso pues poder finalizar. Ahí veis tirar y atacar los rechaces o cuando un compañero atacar los rechaces, atacar sin balón, fijar en profundidad, que es lo que estaba haciendo el 9, fijar en amplitud, que es lo que está haciendo aquí. ¿Qué pasa cuando nos abrimos? Pues hay 2 opciones, que separemos a los defensores y el equipo consiga espacios interiores para poder progresar, o si los defensores se cierran, pues ocupemos espacios libres y en el caso de que nos envíen el balón, tengamos espacio y tiempo pues, para poder conducir, centrar, pasar, etc. Y veis cómo recibe con espacio y tiempo. En este caso, elige conducir, cintar, regatear y finalizar. Moverme para fijar a mi par y crear un espacio libre. Aquí veis una situación de 1 contra 1, que ahora va a subir por aquí Jordi Alba, se va a convertir en un 2 contra 1. Ahí veis cómo se lleva al defensor, trata de fijarlo y llevárselo a otra zona. ¿Para qué? Para que su segundo compañero que viene por detrás ocupe el espacio que él mismo generó al arrastrar o al fijar a su defensor directo. Sobre todo son acciones que haremos cuando logremos meter a 2 atacantes sin balón en la zona de un defensor. Moverse para ocupar un espacio libre. Aquí veis el movimiento de Pedro para ocupar un espacio libre. A veces ese espacio libre está entre los defensores y la línea de banda, entre los defensores y la línea de fondo, entre líneas, entre defensores, etc. Desde el punto de vista defensivo, pues reconocer mi entorno, reconocer a mi par como el siguiente receptor,
defender al atacante con balón mediante orientaciones, entradas y cargas, entradas de frente, entradas laterales, entradas por detrás, orientar y temporizar, situaciones de desventaja numérica, desventaja posicional, etcétera, para dar tiempo al retroceso de mis compañeros. Cortar la carrera, defensa del tránsito, evitar que nos hagan paredes, defender al atacante sin balón, que está en el anillo cercano, en el segundo anillo, anticipar, en el tercer anillo, anticipar, marcar y anticipar, vigilar y anticipar, marcar y anticipar, vigilar y anticipar, etcétera, ¿no? Bueno, una serie de herramientas que nos van a ayudar a que estas situaciones del juego las podamos resolver de forma eficaz. Bien, en resumen, un poco de esta primera clase, que con esto vamos a terminar. Analizábamos qué es la inteligencia táctica desde el punto de vista individual, que es la capacidad de adaptarnos a la variabilidad de nuestro entorno, con el fin de resolver de manera rápida, anticipada y eficaz las situaciones del juego flexibles que vamos a tener que enfrentar durante la competición. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Cumplir con esas funciones y responsabilidades que nos asigna el entrenador. Hemos visto también qué características tiene un jugador inteligente, empezando por el conocimiento sobre el juego, el conocimiento cognitivo sobre el juego, sobre el reglamento. Desde el punto de vista individual, yo creo que es muy sencillo que el jugador conozca por boca de su entrenador cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, qué situaciones del juego va a tener que enfrentar, en qué espacios del campo las va a tener que vivir, cuáles son las variables que la rodean, cuáles son las herramientas que tiene a su disposición para poderlas resolver y cuándo, cómo, por qué y para qué debe utilizar cada una de ellas. Y, por supuesto, ser entrenado desde el punto de vista individual para poder tener más facilidades a la hora de resolver estas situaciones en competición. Analizamos también la parte de percibir su situación y el entorno que lo rodea, anticipar las situaciones que va a enfrentar, tomar decisiones en fracciones de segundo, ejecutar de forma eficaz y qué herramientas nos ayudan a ejecutar de forma eficaz. Y por último, que el jugador inteligente se siente preparado. Analizamos también cuál es el proceso cognitivo, esas 5 grandes etapas que no las tenemos que ver como algo aislado, todo lo contrario, tenemos que ser capaces de relacionarlas unas con otras. Lo importante al final es el proceso. El conocimiento cognitivo, cuanto más tengamos, nos va a permitir percibir mejor mi situación y el entorno que me rodea, anticipar mejor las situaciones que vamos a vivir, nos va a permitir tomar mejores decisiones y tomando mejores decisiones, pues seguramente podremos ejecutar también la última fase de forma más eficaz, de forma más favorable. Lo tenemos que ver como un todo, hay que crear una sinergia entre todas esas etapas. Vimos también de forma muy clara cómo esa primera etapa del conocimiento cognitivo es fundamental. Sin ella, el resto del proceso se ve debilitado y con ella, el resto del proceso se ve fortalecido. Y por último, de manera muy rápida y sencilla, pues traté de comentaros para que os empiece a sonar las funciones y responsabilidades individuales, las situaciones tácticas individuales y que empezamos a conocer también las diferentes herramientas tácticas individuales ofensivas y defensivas. ¿Qué vamos a ver en la clase 2? En la clase número 2 vamos a analizar esas 8 grandes situaciones tácticas individuales. Vamos a analizar cuándo, cómo, por qué y para qué utilizar las diferentes herramientas. Cuándo utilizar esas herramientas que están a nuestra disposición. Dónde, cómo y por qué y para qué. Vamos a tratar de ver las situaciones del juego, las diferentes variables que la rodean y a partir de ahí tratar de interpretar el cuándo, cómo, por qué y para qué. Voy a dejar de compartir pantalla y a partir de ahora podéis activar vuestros micrófonos y cualquier duda que tengáis, tanto los que estáis inscritos en este 6º curso como aquellos que habéis participado de forma libre en la invitación para que conocierais desde dentro el evento, pues estoy a vuestra disposición.